Em, bueno, sí, lo que les quería platicar hoy, em, tiene que ver con un trabajo que estuve haciendo el año pasado en el Sinvestab. Bueno, de hecho, dos trabajos en los que estudiamos ciertos modelos cosmológicos y cómo pues el universo temprano puede ayudar a discriminar si estos modelos son correctos o no, o cuál es su rango de validez. Entonces, justamente, pues la mayor parte de mi plática la voy a dedicar para que entendamos más o menos por qué eh, pues sí, el universo temprano puede ayudar justamente a, a limitar los modelos que tenemos del universo. Y esto viene por algo bastante interesante, que no sé, bueno, a mí me parece un poco, eh, no sé, curioso. Y es el hecho de que hay un cierto periodo del universo temprano que se entiende mejor que el universo actual. Así una pregunta, ¿sí se ve cuando cambio de diapositivas? Este, Sí, sí, ahorita estoy en una, justamente donde se ve donde se ve esta evolución del universo. Y, y resulta que en el universo actual, las componentes principales de él, pues no sabemos exactamente de dónde vienen, que son la energía oscura y la materia oscura. Sin embargo, estas componentes no estaban presentes en el universo temprano, por lo tanto, el universo temprano se puede describir únicamente con las componentes que vienen pues del modelo estándar, y por lo tanto, pues está más, pues es más fácil de describir, además de que este universo temprano, que estaba, donde pues la materia estaba más comprimida, estaba más caliente, este, estaba más cerca del equilibrio térmico, por lo tanto, es más válido usar pues todo lo que sabemos de termodinámica y física estadística en el equilibrio. En, en particular, de lo que yo voy a hablar, que es la nucleosíntesis, eh, que es esta idea de que los núcleos más ligeros que se encuentran en el universo fueron creados durante este periodo inicial del universo donde estaba a altas densidades y altas temperaturas. Esta idea vino de George Gamow, la publicó por ahí de 1948. Él, digamos que tuvo la idea eh, y, y, los cálculos pues los hicieron su estudiante de doctorado, de apellido Alfer, y un postdoc que se llamaba Robert Herman. Y bueno, pues la anécdota chistosa es que en el artículo inicial, pues incluyeron a esta persona, Hans Bethe, que no tenía nada que ver con el trabajo, porque simplemente porque se escuchaba bonito que los actores fueran como alfa, beta, gamma. Y además,
dejaron de lado al postdoc que había hecho los cálculos, Robert Herman, porque en palabras de Gamow, no quiso cambiar su nombre a su apellido a Delter. Pero bueno, finalmente, la idea inicial era que durante este periodo del universo se hubieran creado eh, todos los elementos pesados que tenemos actualmente, pero pues lo que se vio después es que realmente no da tiempo, ¿no? En realidad, en el Big Bang se crean, o bueno, sí, en este periodo inicial, pues se crean los elementos más ligeros como el helio, el litio, y todos los otros elementos se van creando en las estrellas hasta el hierro y del hierro a los más pesados. Parece ser, inicialmente se creía que se generaban en explosiones de supernova, aunque parece ser que también o que, o que una gran cantidad también se crean en colisiones de estrellas de neutrones, ¿no? Pero bueno, de los que voy a hablar van a ser justamente de esta creación inicial de elementos más ligeros. Y nada más lo que les quería mencionar justamente es esto que les dije al principio. No sé si todos ya hayan visto que le llaman el pi cósmico, que lo que dice es que eh, la materia oscura, las componentes del universo actualmente son más o menos el 27% de materia oscura, que lo que hace es mantener a las galaxias pegadas, digamos, y, y lleva a la formación de la estructura del universo. El otro 68% es la energía oscura, que hace que el universo actualmente esté en una expansión acelerada, y solamente más o menos el 5% son cosas que tienen que ver con el modelo estándar de partículas, ¿no? La mayor parte de estas son bariones, y por eso a esa materia ordinaria le llamamos materia bariónica, aunque bueno, ahí en ese 5% también estarían metidos electrones, neutrinos y otras componentes. Entonces, resulta que en el universo actual solamente sabemos o estamos seguros de que es el 5% de lo que compone el universo, pero eso no pasa en el universo temprano. El universo temprano, del que vamos a hablar ahorita, que va más o menos del orden de un segundo a 3 minutos de la edad del universo, resulta que estaba creado ahí sí por ahí como les muestro, 47% de neutrinos más o menos, 18% de fotones y 35% de electrones y positrones. Es decir, que en esa época la materia oscura y la energía oscura, si estaban presentes, debieron haber sido en cantidades muy bajas. Y bueno, la pregunta es ¿por qué cambió la composición del universo entre estas edades tempranas y las edades actuales? Y la razón es que estas componentes iniciales no escalan con la expansión. El universo está expandiendo y por lo tanto sus componentes, su densidad va cayendo, pero la densidad de las distintas componentes no escala igual con la expansión. Ahorita vamos a mostrar eso. ¿Y de dónde viene la utilidad de que esto sea así? Bueno, pues resulta que en la época de nucleosíntesis, como yo
les comenté, está compuesto por estas proporciones entre neutrinos, fotones y electrones más positrones. Y si realmente el universo, si uno supone que inició con esas componentes y luego lo evoluciona con que es lo que yo espero en la plática explicarles por qué uno puede hacer esto, uno puede concluir que más o menos de los núcleos atómicos que hay en el universo, en masa más o menos el 25% van a ser núcleos de helio 4 y el resto van a ser núcleos de hidrógeno y prácticamente ahí se acabó la historia. El resto de núcleos de los de elementos más pesados serán, vendrán en cantidades muy pequeñas. Entonces, lo que quiero decir es que por cada núcleo de helio 4, que contiene 4 nucleones, habrá 16 núcleos de hidrógeno. Eh, o átomos de hidrógeno, pero en realidad prácticamente todos los núcleos de hidrógeno en el universo actual están ionizados, entonces prácticamente todos están por ahí solitos, ¿no? Em, entonces, para entender por qué cambia esta composición del universo de estar formada de neutrinos, fotones y leptones cargados a estar formada de materia oscura y energía oscura, lo que, lo que tenemos que ver es que cuando el universo se está expandiendo, digamos, si ustedes tienen, no sé, átomos o partículas de masas altas como las que se proponen para la materia oscura, cuando el universo se expande, pues estas partículas van a ser las mismas, solamente que en un volumen mayor. Entonces, cuando el universo se expande, eh, lo que yo voy a tener es que la densidad, pues va a ir como, va a ser proporcional al inverso del volumen. Por lo tanto, al expandirse el universo, la densidad de esta materia, pues va a caer como uno entre el volumen. Y nosotros en cosmología nos gusta definir una cosa que es el factor de escala del universo, que le llamamos A, y más o menos el volumen va por ahí de el cubo del factor de escala. Por lo tanto, la densidad iría como, entonces el volumen va más o menos como A al cubo. Por lo tanto, la densidad de estas componentes que le llamamos de materia, que pueden ser átomos o pueden ser cualquier otra partícula masiva, su densidad va a ir como el factor de escala a la -3, lo cual pues es como más o menos lo más, eh, digamos, lo más común, ¿no? O sea, que a uno le enseñan desde a lo mejor la prepa o la secundaria, ¿no? Que la densidad va como uno entre el volumen. Sin embargo, esto no ocurre para componentes ultrarrelativistas en las que la energía está contenida principalmente en la energía cinética de la partícula, o por ejemplo, o en la que la energía total de la partícula prácticamente no viene dada por su masa. En estos casos, por ejemplo, que sería el caso de los fotones, porque pues simplemente los fotones no tienen masa, entonces pues, su energía no viene de su masa. En el caso de los fotones, cuando el universo se expande, el número de fotones sí escala, su densidad de número, que hay aquí expreso con n minúscula, va a escalar como 1 entre el volumen y por lo tanto escala como a la -3, igual que la densidad de
de la materia. Nada más que pues eh, la densidad de energía de estos fotones, pues va a estar dada por la multiplicación de la densidad de número por la energía típica de un fotón. La energía típica de un fotón, cuando el universo se expande, lo que podemos pensar es que al expandirse el universo, estira estos fotones y por lo tanto hace que su longitud de onda crezca y por lo tanto cada fotón va a tener una menor energía. Entonces finalmente la densidad de energía de los fotones al expandirse el universo va a caer más rápido que su densidad de número, porque cada fotón individual pues va a tener menos energía. Y entonces, ¿cómo escala de hecho la energía de los fotones al expandirse el universo? Pues escala como por estas relaciones de de Broglie, como el inverso de la longitud de onda, y la longitud de onda escala más o menos, eh, la longitud de onda va más o menos como el factor de escala del universo, y por lo tanto, la energía de cada fotón decae más o menos como el inverso del factor de escala. Entonces, finalmente lo que uno obtiene es que la densidad de energía del, de este fluido, por ejemplo, de fotones, va a escalar como el factor de escala a la -4. Y esto no solo se va a cumplir para fotones, sino para cualquier componente del universo cuyas partículas no tengan masa o cuya masa sea muy baja comparada con la energía con la energía cinética de esta partícula. Por lo tanto, esto va a ocurrir también para los neutrinos en el universo temprano y y para los electrones y positrones, siempre y cuando la temperatura sea suficientemente alta, porque si la temperatura es muy alta, ¿qué va a ocurrir? Que tanto neutrinos como electrones y positrones se van a mover muy rápido y si es suficientemente alta, su energía cinética va a ser más grande que la energía dada por su masa. Entonces, a cualquier componente del universo que se comporte así le vamos a llamar radiación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí les muestro esta gráfica más o menos esquemática en la que la materia la pongo ahí, bueno, a ver, vamos a ver, para los que no estén familiarizados con este tipo de gráficas, yo el tiempo aquí evoluciona de izquierda a derecha, este sería el tiempo, nada más que no de forma lineal. Y lo que yo pongo en el eje X es el logaritmo del factor de escala, por lo tanto, al expandirse el universo, yo voy hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar con las densidades? Pues la densidad de materia, que es la que yo pongo en verde, decae como a la -3, con una cierta pendiente, mientras que la densidad de radiación decae como a la -4. Por lo tanto, decae con una pendiente mayor. Entonces, y si es que existe, si es que hay una componente de constante cosmológica, la densidad de la constante cosmológica, pues es constante, como su nombre lo indica, por lo tanto sería esa línea azul. Pero a mí lo que me interesa es ver que estas líneas, si yo me voy hacia atrás, lo que va a pasar es que la densidad de radiación va a dominar sobre todas las otras componentes y por esa razón, para describir el universo temprano, yo prácticamente solamente necesito eh, saber cómo se comporta la radiación, que en este caso por radiación me refiero
Como yo les decía, cualquier cosa que venga dada principalmente su energía de la partícula por su energía cinética, ¿no? O que casi no, que casi la masa no tenga mucha influencia, y por lo tanto, por radiación me refiero a radiación electromagnética, es decir, a fotones, me refiero a neutrinos y antineutrinos, y me refiero a electrones y positrones. Em, entonces, en este universo temprano, si lo que se tienen que imaginar entonces es que pues hay un montón de electrones, positrones, neutrinos y fotones ahí en un gas que están interactuando entre sí. Y además van a estar en equilibrio térmico siempre y cuando la temperatura y densidad, es decir, no solo la temperatura, sino que la densidad sean suficientemente grandes. Si son suficientemente grandes, todas estas partículas van a estar chocando bastante seguido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que, bueno, los neutrones y protones en esta etapa del universo no van a ser tan comunes, pero bueno, ahí están. Y lo que va a pasar es que a menudo, eh, por ejemplo, van a ocurrir estas reacciones que yo les muestro ahí, nada más que van a ocurrir casi con la misma probabilidad de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es decir, si yo me fijo en la primera reacción, va a ser muy común que un neutrón choque con un neutrino y produzca un electrón y un protón. Y casi igual de común va a ser que pase de derecha a izquierda, es decir, que un electrón choque con un protón y produzca un neutrón y un neutrino. Y lo mismo para la reacción que está del lado derecho. Es igual de común que un neutrón choque con un positrón y genere protón y antineutrino, o que un protón choque con un antineutrino y genere un neutrón y un positrón. En, Entonces, esto para que ocurra o para que sea así, de que ambas, bueno, las cuatro reacciones sean igual de comunes, lo que se requiere es que las partículas tengan bastante energía, porque, no sé si se acuerdan, pero los neutrones y protones son casi de la misma masa, pero el neutrón es un poco más energético. Entonces, pues para irnos de este lado, en esta dirección, en la dirección como en donde se crean los neutrones, cuando choca el protón con el electrón o con el antineutrino, tiene que traer bastante energía para que parte de esa energía se convierta en la masa del neutrón que se está creando. Si el protón viene lento o si el choque no ocurrió con suficiente energía, no se va a producir esta reacción en esa dirección. En- entonces, ¿cómo vamos a saber si las reacciones hacia la derecha y hacia la izquierda son igual de probables o no? Bueno, para eso lo que necesitamos saber es cuánta energía se le tiene que dar a la reacción para que el protón se convierta en un neutrón. Para eso simplemente podemos restar la masa del protón a la masa del neutrón. Aquí les muestro que la masa del protón es como 938 MeV y la masa del neutrón es como 939 MeV. Entonces, se requiere que la reacción tenga más o menos sus componentes, más o menos un MeV de energía extra para mandársela al neutrón.
Entonces, para que las reacciones sean igual de probables en ambas direcciones, lo que requiero es que la temperatura que la temperatura sea mayor que esta Q, para que así más o menos casi todas las partículas tengan más o menos la energía, una energía igual o mayor a ese MEP y entonces la puedan aportar. Aquí, bueno, estoy usando esta convención que se usa mucho, al menos en cosmología, de que el factor de Boltzmann, la constante de Boltzmann es 1 para que la temperatura se vea en unidades de energía. Si no les gusta eso, entonces aquí tendrían a la temperatura, siempre la tendrían que multiplicar por la K de Boltzmann para que, para que puedan ustedes medir a la temperatura en Kelvin y ahí quede bien las unidades en estas relaciones. Entonces, bueno, esto ocurre en el universo temprano, pero el universo al estarse expandiendo, pues se está enfriando y por lo tanto, eventualmente lo que va a ocurrir es que la temperatura caiga por abajo de esta Q y por lo tanto, eventualmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, que estas reacciones prácticamente, las que tengo acá arriba, solamente van a ocurrir, casi ya no se van a crear neutrones, pero sí para el lado derecho, sí se van a crear protones, porque pues la reacción que crea protones, no necesita energía, al contrario, genera energía, es una reacción exotérmica. Entonces, como que hacia la derecha se van a seguir creando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que inicialmente, como era igual de probable crear protón que neutrón, inicialmente va a haber el mismo número de protones que de neutrones, pero al caer la temperatura del universo por abajo de Q, lo que va a ocurrir es que la cantidad de neutrones va a caer. ¿Cómo va a caer? Bueno, yo lo que puedo definir es la fracción de neutrones, que la fracción de neutrones va a ser el número total de neutrones entre el número total de bariones, de neutrones más protones, y donde en estas reacciones este número que es el denominador es constante porque un protón se va a un neutrón a un protón. Y como yo les platicaba, inicialmente lo que va a ocurrir es que hay el mismo número de neutrones que de protones, por lo tanto, inicialmente, cuando la temperatura es muy alta, esa fracción de neutrones va a ser más o menos un medio. Es decir, la mitad de los bariones van a ser protones y la mitad de los bariones van a ser neutrones. Sin embargo, cuando la temperatura va cayendo, se puede calcular que la forma en que cae es que ahora la fracción de neutrones va a ir más o menos con esta expresión que depende de la temperatura, que es 1 entre 1 más Q entre T, que ahí les muestro la gráfica. Entonces, el universo empieza por acá a una temperatura alta, con una fracción de neutrones de un medio, y al enfriarse cae a una temperatura baja. Em, este, bueno, eventualmente, si esto siguiera así, si esto siguiera así, eventualmente ya no quedaría ningún neutrón cuando la temperatura sea suficientemente baja, ya quedarían puros protones, pero lo que va a ocurrir es que eventualmente también la otra reacción, la que iba de neutrón a protón, también va a dejar de ocurrir, y esto va a ser simplemente porque bueno, o sea, la que va a dejar de ocurrir va a ser la que crea neutrones, la que va de derecha a izquierda en esta gráfica, y simplemente va a ser porque ya la densidad no va a ser suficiente y los protones
ya casi no van a encontrar electrones o antineutrinos para reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando cae la temperatura, porque el universo se expande, primero la reacción la fracción de neutrones va a caer hasta llegar a una cierta cantidad que se le llama fracción, bueno, se va a congelar. Es decir, que ya no va a haber reacciones que creen protones o neutrones y por lo tanto, más o menos, la fracción de neutrones va a quedar congelada en una fracción que se le llama fracción de freeze-out, ¿no? Para saber cuál es cuál va a ser esa cantidad de freeze-out, lo que, lo que se tiene que hacer es que se tiene que comparar la tasa de reacción con la edad del universo y el freeze-out ocurre cuando la tasa de reacción, que es, que es aquí esta lambda que les pongo, sea menor que la edad del universo inverso. Una vez que ocurra esto, ya prácticamente no van a haber reacciones, no va a haber neutrones convirtiéndose a protones y por lo tanto esta fracción se va a quedar congelada. Bueno, en realidad, aquí nada más hay hay que decir algo extra y es que tal cual no se queda congelada esta fracción de neutrones porque los neutrones van a quedar ahí libres y no se acuerdan, pero los neutrones libres son inestables. Este, que eh, hasta que no se junten, hasta que no se peguen en núcleos de deuterio, de helio, van a ir decayendo. Van a ir decayendo lentamente porque la cantidad de neutrones, digo, el tiempo de vida media del neutrón es de como 800 segundos y aquí estamos hablando de tiempos más o menos, para el freeze out, ahorita lo vamos a ver, es más o menos de un segundo, pero bueno, sí van a ir decayendo y de hecho, al final, cuando ya se crean los núcleos de helio o de deuterio, vamos a tener que la fracción de neutrones va a ser más o menos 0.95 de la fracción de neutrones del freeze-out. Que por cierto, aquí, no sé, bueno, yo como cosmólogo, pues muchas veces cuando pienso en estas cosas o cuando hago mi trabajo, yo siempre pienso como que todas estas cantidades que vienen de la física de partículas o de la física nuclear, siempre las pienso como que tienen, prácticamente están determinadas con una precisión infinita, al menos para mis usos, porque pues las cantidades de la cosmología tienen precisiones bajas comparadas con las precisiones con las que se miden cantidades de la física nuclear, como, como el tiempo de vida medio del neutrón. Entonces, justamente algo que fue que cuando yo estaba preparando esta presentación, para mí así fue una gran sorpresa, es que no, que de hecho el tiempo de vida medio del neutrón no está tan bien determinado. De hecho, parece ser que los distintos experimentos no concuerdan entre sí e incluso dado el mismo experimento ha habido cambios muy altos en el tiempo de vida medio del fotón de hasta 5 sigma en los últimos años. Entonces, no sé, para mí, o sea, yo siempre pienso estas cantidades como que, sí, bueno, comparadas con las cantidades de la cosmología, esto ha de tener una precisión así impresionante, ¿no? Pero pues, bueno, parece ser que no. No es tan fácil. Bueno, supongo que es porque no es tan fácil, los neutrones no los puedes, manipular tan fácil, ¿no? Porque no interactúan eléctricamente, ¿no? Bueno, eso era solamente algo que les quería decir porque a mí me impresiona. No tiene mucho que ver con esto porque
A pesar de eso, que el tiempo de vida medio del neutrón cambie de 886 a 880. No cambia mucho las cuentas que ahorita les quiero decir. Todo lo importante aquí es que necesitamos determinar cuál es la fracción de freeze out de los neutrones, es decir, cuál es esta fracción en la que se congelan. Y para eso lo que hago es que tengo que comparar la tasa de reacción con el inverso del tiempo de la edad del universo. Y normalmente, para no hacernos bolas, y como estas cantidades son a orden de magnitud, uno lo que hace es, siempre que tiene el tiempo de vida inverso del universo, uno pone el factor de Hubble, porque el factor de Hubble es del mismo orden de magnitud. Es más o menos, dependiendo de lo que esté compuesto el universo, pero creo que en este caso es como un medio o dos veces el tiempo de vida del universo. Entonces, es el mismo orden de magnitud. ¿Cómo se determina la tasa de reacción en la que los neutrones se están convirtiendo en protones? Bueno, para eso se tiene que usar la ecuación de Boltzmann. Y si uno quiere hacerlo para un artículo o algo así, para eso uno tiene que ocupar un código, pero pues eso hace las cosas más oscuras. Uno puede, nada más para ver la física que está detrás, puede hacer cosas aproximadas y de forma aproximada la tasa de reacción viene dada por esa relación que yo les pongo ahí, donde la tasa de reacción depende del cociente de la temperatura entre esa Q, que era la diferencia de masas entre el neutrón y el protón. Y esto está dado en unidades de segundos, por eso ahí viene un segundo a la menos uno. Esto solo son las unidades. Y la ecuación de Hubble es la que nos determina cuánto vale el factor de Hubble en la época del universo temprano, que por cierto, si no están relacionados con la cosmología, el factor de Hubble es la derivada en el tiempo del factor de escala del universo sobre el factor de escala. Esta está dada por esto está mal, esta ecuación no se llama la ecuación de Hubble, esta ecuación se llama la ecuación de Friedman. Eh, que viene de las ecuaciones de Einstein, y está dada en este caso por esa h cuadrada igual a, a una constante por la densidad de radiación, y la densidad de radiación está dada por la ley de Stefan-Boltzmann, que es que la densidad de radiación es proporcional a la temperatura a la cuarta. Por lo tanto, sustituyendo, yo obtengo el factor de Hubble en términos de la temperatura. Y entonces, para obtener cuál es la temperatura, yo puedo obtener la temperatura del freeze out o simplemente igualando la tasa de reacción con el factor de Hubble. Y nada más aquí no les he dicho cuánto vale esta constante K, ahorita, o kappa. Ahorita se los digo. Bueno, nada más acá, igualando estas dos ecuaciones que están en rojo y simplificando tantito, me da esta ecuación en azul. Y donde kappa está dada por el número de grados de libertad en radiación. Yo les dije que en esta época del universo la radiación está formada por fotones, electrones, positones y antrineutrinos, y kappa está dada por donde aquí le tengo que poner cuántos grados de libertad bosónicos hay. ¿Cuántos hay? Bueno, pues hay dos, porque hay dos grados de libertad
dos polarizaciones de los fotones, y acá le tengo que poner cuántos grados de libertad fermiónicos hay en forma de radiación. ¿Qué cuántos hay? Pues hay electrones y positrones, que esos son dos, pero pero los electrones y positrones tienen dos espines posibles, por lo tanto me da 4 grados de libertad por los electrones y positrones, mientras que de los neutrinos y antineutrinos voy a tener 3 por todos los neutrinos y 3 por todos los antineutrinos, entonces aquí voy a tener 6. Entonces, sustituyendo eso me da que ese factor kappa vale 3.54. Y ya lo puedo sustituir en la ecuación de arriba y ya puedo obtener cuánto es la temperatura del freeze out. Y creo que ya no lo volví a escribir, no, ya no lo voy a escribir, pero de la temperatura del freeze out uno puede obtener la densidad del freeze out porque venía dada por una exponencial. Bueno, más bien, más que la densidad la cantidad de neutrones venía dada por una exponencial de la temperatura. Entonces, fíjense que la cantidad que la temperatura del freeze out es muy dependiente de cuántas partículas hay. Gracias a eso, yo, yo puedo saber que si hubiera otras partículas relativistas, esta temperatura estrella sería otra, y por lo tanto, la abundancia de neutrones sería distinta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el contenido de radiación me va a determinar, por la ecuación de Friedman, el factor de Hubble, que a su vez me va a determinar la temperatura de freeze out, que a su vez me va a decir cuántos neutrones hay, ¿no? Y lo que no les he dicho, y lo voy a ver ahorita, es que eso me va a determinar cuántos helios se generen, cuánto helio se genere, y por lo tanto, entonces, el contenido de radiación en el universo temprano está directamente relacionado con cuánto helio yo encuentre en el universo actual. Entonces, yo sabiendo cuánto helio, si yo mido, eh, la fracción de helio en el universo actual, yo me puedo ir para atrás y saber cuál era la cantidad de radiación en el universo temprano. Para eso, pues los neutrones se van a combinar con los protones para generar los núcleos pesados. Ahí les muestro este diagrama que aquí están los neutrones, se van a combinar estos son los protones, se van a combinar para generar del deuterio se van a combinar para crear ya sea tritio o helio 3, y del helio 3 se puede pegar otro protón o neutrón para crear helio 4, y de ahí se crea litio o cualquier otra, todos los otros núcleos pesados, pero la verdad es que en realidad uno lo que puede, ya que ahorita estamos haciendo suposiciones muy fuertes como estamos en nuestro modelo de juguete, es que prácticamente todos los neutrones van a quedar en helios 4. ¿Por qué? Pues porque el helio 4 es un núcleo muy estable y entonces energéticamente es muy favorable. Si prácticamente todos los neutrones quedan en helio 4, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que más o menos ustedes se pueden imaginar que la masa en lo que había en los neutrones, pues como que se agarran dos protones extra y esa va a ser la masa total de núcleos de helio 4.
Por lo tanto, la fracción en masa que se le llama, en la literatura se le llama Y, este, de la fracción en masa de helio 4 sobre bariones, va a ser más o menos 2 veces eh, la abundancia de neutrones después de todas estas reacciones. Entonces, ahora sí ya tengo completa mi diagrama y ya puedo hacer esta relación, ¿no? De contenido de radiación a fracción de helio. O al revés, si yo mido la fracción de helio, puedo determinar cuánta radiación había en el universo temprano. Y nada más les digo una cosa extra, que es que aquí yo les había mostrado cómo se calculaba la densidad de radiación estaba dada por esta constante kappa. Ahí les puse por única vez en esta presentación las constantes que realmente deberían ir, porque prácticamente en todo esto he usado C igual a 1, H barra igual a 1 y constante Boltzmann igual a 1. Pero bueno, si ustedes no quisieran hacer eso, ahí les pongo en azul cuáles son las constantes que van. Pero el chiste es que en el caso más estándar, pues ya yo les dije que el número de grados de libertad bosónicos es 2 y el número de grados de libertad fermiónicos es 4 de los electrones más positrones más 6 de los neutrinos, ¿no? Bueno, lo que se hace muchas veces es que uno dice, bueno, esto es de los neutrinos, en realidad es el número de neutrinos, que yo no sé cuántas haya, multiplicado por 2 porque hay neutrino y antineutrino. Y entonces, si uno sustituye eso y como que deja uno como una variable, digamos, libre el número de neutrinos, uno puede obtener la expresión de abajo. Pero en realidad la cosmología no diferencia entre neutrino o cualquier otro tipo de radiación. Entonces, si uno tuviera radiaciones extra, pues uno tendría que tener un término de densidad extra. Pero en la literatura de cosmología todo eso se le llama neutrinos. Aunque, así como también, de hecho, bueno, no sé, así como los astrónomos a todo lo que sea más pesado que litio le llaman metal, nosotros a todo lo que sea una componente de radiación y que no sea las que ya conocemos, vamos a llamar neutrinos. Entonces, cualquier densidad extra de neutrino, de radiación, yo la voy a meter en una cantidad que llamo N efectiva. Y esta N efectiva va a ser más o menos del orden de 3, si viene puramente de neutrinos, pero si viene de otras cosas será otra cantidad. Entonces, típicamente lo que uno determina en cosmología es que esta N efectiva sea 3 para decir, sí, solamente hay 3 especies de neutrinos y no hay otras cosas raras por ahí, ¿no? Perdona, Josué. Sí. Sí, solo para avisarte que ya del tiempo que te había dicho, ¿no? Que ya van 50 minutos. Entonces, para dar chance de preguntas, no sé si a lo mejor te falte mucho para concluir. Ok, sí, ya, me voy a apurar. Nada más les iba a mostrar esta gráfica, ¿no? De la abundancia de neutrones, que uno empieza acá en temperaturas altas, con una abundancia de neutrones de 1/2, luego cae hasta el freeze out, y luego se mantiene más o menos constante. En realidad, estas rectas que parecen constantes no son constantes, son exponenciales, pero con pendientes muy bajas. Y uno puede ver que si la N efectiva es 5, uno termina con más neutrones, y si la N efectiva es 3, uno termina con menos neutrones. Y por lo tanto, si la N efectiva es 5, uno termina con más helio, y si la N efectiva es 3, uno termina con menos helio. Y al final, entonces, haciendo esto que yo les decía, de viendo las abundancias
de núcleos ligeros actualmente, uno puede determinar más o menos que la N efectiva está más o menos alrededor de 3. Bueno, hice que es casi como una introducción de 50 minutos, porque, bueno, siento que a veces es más útil como ver la física detrás, ¿no? Ya, ahorita nada más les voy a platicar muy, muy rápido, mi trabajo propio, que es un trabajo en el que tenemos una interacción en los neutrinos, en la que esta interacción lo que hace es que los hace más pesados. Por lo tanto, los neutrinos podría ser que en el universo temprano no sean relativistas y por lo tanto no contribuirían a la densidad de radiación. ¿Y eso qué es lo que pasaría? Bueno, que entonces tendría yo una N efectiva menor y por lo tanto yo tendría menos helio producido. Y entonces eso lo que puede hacer es que entonces me va a dar cotas a esta interacción de los neutrinos. Y eso está bien porque, como yo otra vez les decía, luego yo pienso que ya todo está resuelto para la física de partículas, pero resulta que no. Resulta que los neutrinos todavía tienen un gran campo de interacciones que podrían tener y entonces es útil usar la cosmología para decir, ¿qué crees? Esta interacción no la puede tener o tiene que ser muy baja porque si no, yo no tendría suficientes neutrinos en el universo temprano. Aquí nada más les muestro más o menos cuánto crecería la masa de los neutrinos dada esta interacción. Esta interacción lo que hace es que la masa de los neutrinos solo crezca cuando hay densidad alta, entonces la masa de los neutrinos crecería en el universo temprano y en el universo actual ya serían estos neutrinos estándar que tienen muy poca masa. Entonces aquí tengo la temperatura. Temperaturas altas y aquí tengo masa. Y entonces en temperaturas altas o en el universo temprano yo tengo masas altas y por lo tanto los neutrinos podría ser que no fueran relativistas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Aquí les pongo en el caso estándar cuánta es la densidad de neutrinos. Y pues, si existiera esta interacción, habría menos neutrinos. Y por lo tanto, todo esto se modificaría mucho las cantidades en nucleosíntesis. Y lo que yo puedo hacer entonces es hacer cotas, porque entonces según qué tan fuerte sea esta interacción, que yo lo determino ahí con estas cantidades como acoplamientos, yo voy a tener una cantidad efectiva de neutrinos menor. Y entonces, lo que yo voy a obtener es límites a los acoplamientos, que en particular, ahí ya nada más ya les voy a mostrar esta grafiquita que obtuvimos, que fue la gráfica más importante de nuestro trabajo, en la que nuestro trabajo va a acotar el acoplamiento de los neutrinos a este campo escalar hipotético. Y va a decir, este acoplamiento no puede estar por acá, porque si no, no habría suficientes neutrinos en el universo temprano. Y bueno, aquí vemos que usando otro tipo de observables, estos acotamientos también bueno, pues estas interacciones están acotadas, ¿no? Hasta ahí dejo las conclusiones. Las conclusiones pues serían que el universo temprano pues permite probar modelos exóticos de la física, como este modelo de interacción de los neutrinos, y y además que ni la energía oscura ni la materia oscura deberían tener contribuciones en esta época de nucleosíntesis. Entonces, no sé si hay alguna duda. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, Josué. Y sí, ahora tenemos un buen
rato. Bueno, tenemos un colchón de tiempo por si hay dudas por parte de la audiencia, entonces quien quiera puede ya sea levantar la mano o simplemente comenzar a hablar. Okay. Bueno, aprovecho y te pregunto, yo me quedé con una duda, si en este modelo que tienen ustedes de interacción para los neutrinos, que los hace, entiendo que los hace más masivos, ¿no? Sí. Pero, ¿eso sería solo en el universo temprano o siguen siendo masivos a lo largo de toda la evolución del universo? Pues sería en cualquier lugar donde haya densidades y temperaturas altas. De hecho, justamente en supernovas podrían adquirir masa otra vez o en el interior de las estrellas. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, parte de las cotas a estas interacciones vienen de física del Sol o cosas así. Ah, ya. Porque sí, en cualquier medio donde haya altas temperaturas o densidades, los neutrinos se volverían más masivos, ¿no? Ujú. Sí, justo por ahí iba mi pregunta. O sea, quería saber cómo o qué consecuencias tendría este modelo en física, en astrofísica de estrellas. O sea, porque ahí, sobre todo para la evolución estelar, pues es todo o sea, es muy como delicado el equilibrio, ¿no? Entre los distintos agentes que está teniendo lugar al interior de la estrella. Entonces me imagino que o sea, cambiarle el valor a la masa de los neutrinos a lo mejor podría como tener, o sea, desajustar cosas, no sé, masa de Chandrasekhar o cuánta, o masa eyectada en una supernova, cosas por ese estilo. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en la gráfica que les pongo, parte de las cotas de las cotas que vienen a las interacciones están dadas justamente por esto, por lo de las supernovas. Y esta interacción tiene dos constantes libres. La otra constante libre, no puse aquí la gráfica, pero está muy acotada justamente por física del Sol. Sí, justamente, o sea, como que tener neutrinos masivos en las reacciones nucleares adentro de las estrellas podría modificar mucho la evolución estelar, sí. Ujú. Ya veo, interesante. Sí. Gracias. Sí, adelante, Francisco. Gracias, Emilio. Y gracias, José, por tu presentación. Estuvo en el repaso de la física del universo temprano. Y nada más dos preguntas. Ya no me percaté cómo modelan la interacción entre neutrinos. Mm. No sé si mostraste explícitamente los términos de interacción o... Ya solamente los puse en términos, o sea, en realidad es una interacción mediada por un campo escalar. Pero hay un Eh, lagrangiano o algo detrás sí, de... sí, hay un lagrangiano, o sea, estos modelos están bastante como que por el lado de física de partículas. Si uno tuviera un campo escalar que se le permite interactuar con, con los, con los leptones, Sí, tanto neutrinos como leptones cargados, lo que ocurriría es que, bueno, ocurrirían dos cosas. Una es que podría ser que se produjeran estas partículas del campo escalar, ¿no? Dado por la interacción. sí. Pero antes que eso, lo más importante es que esta interacción lo que haría es que funcionaría como una interacción, digamos, indirecta entre distintos leptones. Entonces la interacción, entonces como que del neutrino podría salir una partícula virtual del campo escalar y llegarle a otro neutrino o a otro electrón. Entonces, más Entonces, bien, o sea, más bien en tus términos, lagrangianos van a ser como tipo Yukawa, interacciones sí, sí, mediadas entre, o sea, los leptones estos que pueden ser neutrinos y otras cosas, mediadas o sí, acopladas a este campo escalar, a este bosón. sí, 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 exactamente. Y, y en el contexto, digamos, de materia oscura, ¿este bosón haría el rol de la materia oscura en su modelo o dónde entraría allí? ¿O sería otro No, modelo?
No, en este caso justamente no hemos, bueno, o sea, este sería un campo escalar que podría no servir para nada, o sea, no ser nada más que esta interacción, ¿no? Ah, ok. Y más porque nosotros estamos en una época en la que no hay materia oscura. Se podría plantear como, como un campo escalar que sirviera como materia oscura, nada más que ahí habría que tener mucho cuidado con la fuerza de la interacción, porque esta fuerza bueno, como que esta intensidad de la interacción podría calentar mucho el campo escalar Sí, eso te va a y no, estropear la nucleosíntesis. no, y además también para que el campo escalar sirva como materia oscura tiene que ser muy frío. Entonces, la interacción puede calentar el campo escalar y entonces ya no serviría como materia oscura. En tiempos actuales tampoco. Sí, en caso que no fuese frío, termalizar antes de la época del desacoplamiento, ¿no? Del CMB para que pues, la estructura se forme como se hace en el modelo de Kolder-Matt. O sea, si puedes tener a lo mejor un tipo de transición que haga que sea fría en el momento adecuado, pues. Pero Sí, sí que no puede ser muy caliente. Exacto. sí, o sea, más bien, sí, no debería estar en ningún momento, yo creo. Bueno, habría que pensarlo, pero yo creo que en ningún momento en la época, o sea, en ninguna época del universo debe estar en equilibrio térmico con los electrones y neutrinos. Sí, pues contribuiría a la radiación. Sí, Y lo otro es que mostraste una gráfica allí en tus resultados de las masas de los neutrinos, me parece. Si puedes sí, volver a esa gráfica. sí, Ajá. O sea, decías que cambiaba la masa, no recuerdo ya si aumentaba o disminuía, creo que aumentaba, ¿no? El valor de la masa. sí. Pero realmente lo que uno, de los neutrinos que conocemos, supongo. Sí, Pero lo que realmente uno sabe, hasta donde entiendo, es la suma de las masas de los neutrinos, no las masas individuales. Entonces no sé si te estás refiriendo a que aumenta la suma de la masa de los neutrinos o cuando dices que aumenta la masa de los neutrinos, ¿a qué te refieres? sí, o sea, debido a esta interacción, los neutrinos, interactúan interactúan más con los otros leptones, tanto cargados como neutros, y Sí. entonces todos los neutrinos, todos serían más masivos. O sea, Es decir, se acopla sí, con todos y todos van a aumentar su masa y eso pues te pondrá cotas en la suma de las masas de los neutrinos, que es lo que realmente uno tiene observacionalmente, pues. sí, o sea, Es que eso es lo que yo entiendo, que uno tiene información es de la suma de las masas, no de las masas individuales. Entonces, bueno, sí, también tiene uno información de las masas individuales, ¿no? es que no está este Pero, rollo de la jerarquía de la suma de las masas, que no sabes si es qué neutrino es el más masivo. O sea, hasta donde sé no se sabe bien ese orden, pues, de los neutrinos de la física de partículas, pues, del modelo estándar. Entiendo que no mm, sabes la jerarquía de cuál es el, eh, el orden sí, de las pero masas de aún los así, neutrinos. sin importar la jerarquía, hay una cota inferior para la masa del más masivo, ¿no? El más masivo tiene que estar por arriba de 0.05 electronvolts, no importa cuál sea la jerarquía, sí. Ah, ok, ok. Eh, sí, Pero sí, entonces aquí te sí. refieres ¿a cuál? ¿A la masa del más masivo o a la masa de la suma o a la masa de cuál? Es decir, aquí como aquí las tres masas crecen y el crecimiento es tanto que ya no importa en dónde empezaron las masas. O sea, o sea, como que en el universo temprano ya esta masa de los neutrinos actualmente, ¿no? Esta que anda del orden de electronvolts, Ajá, se le tiene que sumar la masa de esta interacción sí, y la masa de esta interacción es mucho mayor que la masa esta de los electronvolts. Entonces, y se le suma a los tres neutrinos, sí, bueno, sí, ya, a los tres. sí, Ok. sí, sí, Gracias, José. sí. Gracias, Francisco. Bueno, si no hay, si hay más dudas por parte del público,
Y si no... Hola. Sí, adelante, Carlos. Sí, me quedé con una duda que no entendí, doctor Josué, y era ¿para qué resolvían numéricamente la ecuación de Boltzmann? Bueno, si uno quiere con más precisión, saber cuál es la tasa de reacción. Es decir, sí, la tasa de reacción de qué tan rápido los neutrones se están convirtiendo en protones está dada por esta ecuación que yo puse ahí en rojito, pero esto es un montón de suposiciones, tanto que todo está en equilibrio térmico, o sea, para poder escribir yo esta expresión así, que se vea tan bonita, o sea, yo hice un montón de suposiciones, que ya para efectos ya para un trabajo, en donde uno tenga que ver, quiera comprobar algún modelo o algo así, ya uno no, ya no haría tantas suposiciones, sino que de entrada metería la ecuación de Boltzmann a un código numérico y ya que lo resuelva. Entonces, es para obtener la tasa de reacción. Esta tasa de reacción era algo así como la derivada temporal de la fracción de neutrones entre la fracción de neutrones. Ajá. Sí. Ya entiendo. Ya. Sí. Gracias. Sí. Ok, Gracias, Carlos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerte una vez más, Josué, por el coloquio y a todos por su asistencia. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos el próximo viernes a los del coloquio y ya nos estaremos viendo en algún congreso, en algún evento contigo, José. Sí. Pues muchas gracias. Sí. Bueno. Hasta luego.